Bienvenidos a un nuevo programa Encuentros de Enfoque. Esta vez para enfocarnos en el estudio de la lección de esta semana bajo el título del misterio a la revelación. Qué tremenda oportunidad tenemos este trimestre de disfrutar tanto material bueno. Así que sin más preámbulos y sin más dilatación, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Así que esta semana hemos visto que la palabra misterio está envuelta de una connotación intrincada para nuestra mente. Para nosotros, cuando nosotros escuchamos misterio, inmediatamente pensamos en algo que no puede ser entendido, que no puede ser descifrado, que solo las mentes más brillantes pueden entender el misterio. Pero no es así cuando se habla de la palabra misterio en la Biblia. En la Biblia la palabra misterio tiene la connotación de algo que puede ser entendido y algo que ha sido dado para ser comprendido. Y este es el tipo de misterio que en esta semana estaremos estudiando. De manera que antes de entrar en la lección de esta semana, yo les invito a dedicar unos minutos a definir algunos términos que tal vez pueden ser difíciles para algunos. El primer término que vamos a definir en esta semana es la palabra misterio. La palabra misterio viene del latín mysterion y del griego musterion. En el Nuevo Testamento se expresa la palabra misterio como una acción de parte de Dios que ha guardado un secreto hasta la hora precisa o a la hora determinada en que el Espíritu Santo haya preparado a la persona para ser entendido o para proclamar ese misterio. Un misterio así tiene que ser guardado hasta el fin. Por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos que al final del libro él recibe la orden de parte del ángel que le dice: sella las palabras de este libro, son para el tiempo del fin. En otras palabras, se convirtieron en un misterio para él porque no era para su tiempo, pero no es que no sería entendido. Habría un tiempo predeterminado para que ese misterio fuese proclamado o fuese abierto. Pablo habla de misterios a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, de las cartas de Pablo, encontramos que Pablo habla de aquel misterio que no se había manifestado, pero que se manifestaría en generaciones futuras y que se había revelado a los apóstoles, etcétera, etcétera. Eso lo encontramos en Romanos 16 y en Efesios capítulo 3. Así que eso quiere decir la palabra misterio. Cuando en la Biblia se habla de misterio, se habla de algo que puede ser entendido, algo que fue dado para ser entendido. La segunda definición de términos es la palabra revelación. ¿Por qué? La revelación es una decisión divina de mostrarle a sus hijos sus designios. La revelación no es una prerrogativa humana. Dios puede revelársele a un pastor, a un sacerdote, a un nativo del Amazonas, a un reverendo, a un obispo, a un niño, a una mujer. Dios puede revelársele a quien quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Por qué? Porque la revelación es una prerrogativa divina. En segundo lugar, me gustaría definir con ustedes que a veces existe una confusión entre revelación e inspiración. Porque inspiración es lo que Dios hizo con el profeta o con la persona para poner por escrito lo que Dios le reveló. ¿Okay? Dios reveló algo e inspira al profeta para poner por escrito eso que Dios reveló. Pero también existe lo que se llama la iluminación. Así que hay tres palabras que pueden ser confundidas, que se confunden muy a menudo. Número uno, revelación, es prerrogativa divina. Número dos, inspiración, que es cuando Dios inspira a una persona para poner por escrito lo que se le reveló. Y en tercero, iluminación, en tercer lugar, que la iluminación es lo que ocurre con el lector hoy día para leer la revelación, para leer la inspiración del profeta y entender la revelación de Dios a través de la iluminación. Cuando leemos, Dios nos ilumina y por eso entendemos. Así que hay tres palabras allí que deben ser clarificadas. Y por último, el tercer término que vamos a definir en este estudio es la palabra o la frase inmanencia de Dios. Hay dos términos en la Biblia que se complementan el uno al otro. Uno es inmanencia y el otro es trascendencia. Inmanencia, realmente la inmanencia y la trascendencia no son atributos de Dios propiamente dichos. Más bien son descripciones de la relación de Dios con la humanidad o con su creación. Cuando pensamos que Dios está cerca de la humanidad, que Dios está activo con su creación, decimos que Dios es inmanente. O sea, la inmanencia quiere decir que Dios está cerca de sus hijos. Pero trascendencia
Quiere decir, cuando pensamos en trascendencia, es que Dios es totalmente diferente a lo que ha sido creado, porque Dios es el creador. Así que inmanencia lo usamos para describir la cercanía de Dios con la humanidad, trascendencia lo usamos para describir lo diferente que es Dios de la humanidad. Ahora, es importante que podamos diferenciar una de otra. ¿Por qué? Porque si enfatizamos demasiado la inmanencia, entonces Dios está presente en todo, Dios está cercano en todo, Dios está cercano al árbol, Dios está cercano a la hierba o al zacate, y eso puede deslizarnos en lo que se llama panteísmo, y es incorrecto. Y si hacemos demasiado énfasis en la trascendencia, entonces Dios es demasiado distante de la creación, y eso puede llevarnos al deísmo, que es una doctrina que enseña que Dios es el creador, pero que abandona o que se aleja o que se alejó de su creación. Así que tenemos que ser muy cuidadosos al definir estos dos términos. Ahora, basados en la inmanencia, entramos a estudiar el capítulo 2 del libro de Daniel. Basado en la inmanencia. Dios está cercano a sus hijos en el capítulo 2, como lo vimos también en el capítulo 1, o sea, en los estudios pasados. Ahora, el capítulo 2 del libro de Daniel, los versículos del 1 al 16, nos narran una crisis que enfrentaron los exiliados en Babilonia. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor ha tenido un sueño y quiere conocer cuál es el sueño, porque se le ha olvidado, y cuál es el significado de ese sueño. Por lo tanto, convoca a todos sus sabios, consejeros, astrólogos, magos, para que le digan el significado del sueño. Como no pudieron, el rey se chasqueó y se iró de tal manera que mandó a matar a todos sus sabios, magos y astrólogos. Y recordemos que en el estudio pasado Daniel y sus amigos acaban de pasar el examen que los llevó al palacio del rey como sabios y oficiales, y ahora ellos también entran dentro de ese decreto de muerte. Así que el asunto y la interpretación era una cosa seria para los sabios, porque esto implicaba la muerte. Y además, es más, los sabios le dicen al rey: el asunto es tan difícil que solo los dioses en cuya morada no está en la carne, en otras palabras, los dioses que no moran aquí entre nosotros, esos dioses, esos ídolos que nosotros tenemos, no tienen la capacidad de interpretar lo que tú nos estás pidiendo, o de hacer o de decir lo que tú nos estás pidiendo. Ante ese decreto de muerte, Daniel hizo dos cosas. En primer lugar, Daniel se presentó ante el rey para saber por qué razón era ese decreto de muerte. Y en segundo lugar, cuando Daniel supo la razón del decreto de muerte, entonces Daniel le pide tiempo al rey para orar por el asunto y recibir de parte de Dios una respuesta. Así que cuando Daniel supo las demandas del rey, concordó con los sabios que no existía capacidad humana para satisfacer las demandas del rey. ¿Por qué razón? Porque Daniel, que conoce al Dios cuya morada no está entre los hombres, sabe que el único que puede hacer un milagro tan grande así es Dios. Tanto así es que Dios, entendemos en la Biblia, la inmanencia de Dios se revela en este pasaje de la Escritura tan grande o tan interesante, que Dios está cercano de Daniel y sus amigos. Pero no solamente eso. En la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14, encontramos que dice que el Verbo, hablando de Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, eso significa que Dios ahora no solamente revela su inmanencia estando cerca de los siervos que están en Babilonia, sino que revela su inmanencia cuando Dios decidió hacerse carne y habitar entre nosotros. De esa forma entendemos un poco mejor cuando hablamos de la inmanencia de Dios. Cuando Daniel supo todo esto, Daniel se retiró y llevó el asunto a sus amigos y se declararon en oración. Y esa oración la encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel. En el capítulo 2 encontramos que Daniel y sus amigos hicieron por lo menos dos cosas. Hicieron una oración pidiendo a Dios misericordia, porque solamente un Dios de misericordia podía revelar lo que el rey estaba pidiendo. Ahora, es necesario entender que las experiencias de Daniel y sus amigos en el capítulo 1, cuando fueron sometidos a la gran prueba, cómo Dios los bendijo, los convirtió en superiores a todos los sabios de Babilonia. Las experiencias que vivieron allí los capacitaron ahora para pedir a Dios sabiduría e iluminación y misericordia sobre este asunto. Eso quiere decir que la experiencia de la oración puede, hermanos, darnos una riqueza extraordinaria. Es necesario practicar la oración.
Y la experiencia de la oración de hoy podrá darnos la fe suficiente para entender que Dios no nos abandona y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La primera oración fue pidiendo misericordia. La segunda oración que hizo Daniel Daniel y sus amigos, fue una oración de gratitud, de alabanza y de bendición sobre Dios o hacia Dios, porque Dios le reveló a Daniel el asunto, le reveló el sueño y le reveló la interpretación del sueño. Así que cuando oramos, hermanos, tenemos que confiar en que Dios hará lo que es mejor para nosotros. Por lo tanto, siempre debemos alabarlo y agradecer a Dios porque Él siempre está al cuidado de nosotros. Hay beneficios cuando nosotros confiamos en Dios. Cuando confiamos en Dios, Dios vivifica al angustiado. Dios cumple sus propósitos en ellos. Dios no desampara a sus hijos y Dios atiende siempre a los humildes. ¿Cuál fue el resultado de la revelación? Bueno, el resultado es que después de recibir la respuesta de Dios, Daniel regresó con las noticias al rey Nabucodonosor. Y varias cosas se destacan aquí en esta parte. En primer lugar, se destaca que Daniel es claro con el rey al declararle el sueño y la interpretación, y al declarar que el sueño y la interpretación vienen de parte de Dios. En segundo lugar, Daniel es claro porque las noticias no son del todo buenas. Ese sueño que tanto preocupaba a Nabucodonosor no son tan buenas para él. Porque en el sueño Dios le revela a Daniel que Nabucodonosor, en ocasión que tiene el sueño, está preocupado con respecto al futuro. Y ahora las noticias no son tan buenas porque cuando Daniel le revela el sueño al rey, le da el sueño, le dice el sueño y le da su interpretación, Nabucodonosor solamente es protagonista en una parte de ese sueño, no en toda. Y él estaba preocupado en cuanto a su protagonismo, en cuanto al futuro. Así que el sueño no era tan bueno para él. El sueño consistía en lo siguiente. El rey vio o soñó con una estatua inmensamente grande que estaba compuesta así, de la siguiente manera. La cabeza de la estatua era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de la estatua de hierro y los pies mezclados hierro con barro. Y al final del sueño que tuvo el rey, una piedra que no es cortada con ninguna mano humana, es cortada y golpea la estatua y desmenuza la estatua de tal manera que la estatua quedó reducida al olvido. Este es el sueño. Ahora, la parte segunda de este sueño es la interpretación. Y vamos a recordar algo que dijimos en la lección número 1. La profecía que aparece aquí en el capítulo 2 de Daniel es una profecía de tipo apocalíptica. No es clásica, es apocalíptica. Al ser apocalíptica es incondicional. Es una profecía, es una predicción divina que se llevará a cabo en el futuro, quiera o no el rey, quiera la gente o no, esté preparada o no, decidan o no, es una profecía que se va a cumplir. Y esta profecía significa lo siguiente. Este es el significado. La cabeza de oro representa el imperio de Babilonia, el rey Nabucodonosor y sus seguidores. El reino de Babilonia, el imperio babilónico se desarrolló o se destacó entre los años 626 al 539 a.C. El pecho y los brazos de la estatua o de la imagen representaba al imperio medos y persas, que mezclados derrocaron el imperio babilónico, y esto ocurrió desde el año 539 al año 331 a.C. El vientre y los muslos de bronce representan al imperio greco-macedónico, que tuvo lugar del año 331 al año 168 a.C. Y las piernas de hierro de la estatua o de la imagen representan al imperio romano, que tuvo lugar del año 168 al año 476 después de Cristo. Los pies de la estatua o de la imagen mezclados hierro con barro representan a Europa dividida, donde las naciones no se mezclarían para conformar un nuevo imperio mundial, y donde la presencia de Roma, representada en el hierro, siempre estaría en la Europa dividida. Ahora, ya aterrizando a manera de conclusión en esta lección, entendemos lo siguiente. Los metales que representan la intervención, los metales de la estatua representan la intervención humana en la sucesión de los imperios mundiales. Pero el reino de Dios está representado por una roca que no es cortada con una mano. En otras palabras, que no tiene intervención humana, que los humanos no tienen que ver nada con eso. Esa roca representa el reino de Dios, representa la venida de Cristo, el establecimiento del reino de Dios, que es un reino eterno. No es como los demás, es diferente a los demás, es totalmente a los demás. ¿Por qué razón? Porque no hay intervención humana, es solamente divino. La piedra que golpea esa estatua da lugar a un gran monte.
Tenemos que recordar en la profecía apocalíptica que precisamente la Nueva Jerusalén es descrita como asentada en un gran monte. Ese es el reino firme que Dios va a establecer por la eternidad. Eso nos recuerda que el monte Sión, el lugar donde se asienta la santa ciudad. Y hermanos, es bueno recordar que la profecía apocalíptica no es condicional, es una profecía que se va a cumplir y se va a cumplir muy pronto. Como dijo el rey Daniel al rey, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Apreciados, la revelación y la interpretación de Daniel pueden ser constatadas en la historia. Usted puede tomar cualquier libro de historia y va a constatar que hubo una sucesión de imperios, de 4 imperios mundiales: Babilonia, Medos, Persas, Grecia, Roma. La Europa está dividida. ¿Y saben qué nos dice esto? Todo esto nos da la confianza para entender y para aceptar que el resto de las profecías bíblicas se van a cumplir o se han cumplido, de la misma forma que estas profecías se cumplieron. Así que esto nos da confianza nos da la base para confiar en un Dios que cumple lo que promete. No sé cuál es la situación que estás viviendo en este momento en tu vida. Puede ser una crisis en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, en tu trabajo. No sé cuál es la crisis. No sé cuál es la preocupación que tienes ahora. Te agradezco mucho la oportunidad de que estés mirando este video. Pero donde quiera que estés, déjame decirte una cosa. Si tú confías en el Dios que confió Daniel, si confías en el Dios que posteriormente confió Nabucodonosor, porque lo vamos a estudiar más adelante, Dios puede poner en orden todo en tu vida. Porque Dios está en el negocio de arreglar las cosas de sus hijos. Si tú te pones de parte de Dios, vas a pasar a la historia como un hijo de Dios triunfante. Independientemente de todos los problemas que existan alrededor del mundo, problemas nacionales e internacionales y problemas locales. Tal vez los problemas nacionales o internacionales no te han golpeado hasta ahora, pero tal vez tienes problemas, crisis internas en tu corazón que te están llevando a perder el sueño, te están llevando las crisis al insomnio, te están llevando a la depresión. Déjame decirte algo, confía en Dios y Dios hará. No sé cuál es tu problema ahora, pero si le abres el corazón y le das la oportunidad, Dios puede asombrarte y te va a asombrar, porque Dios está en el negocio de hacer milagros. Gracias por la oportunidad de compartir este tiempo conmigo. Que Dios te bendiga y te espero en nuestro próximo estudio de la próxima semana. Permíteme orar contigo. Querido Dios, gracias por este día, por este estudio. Gracias por mis amigos que a través de Facebook, de YouTube, de estas plataformas sociales han visto este video. Te pido que donde quiera que estén, los abrigues y los cobijes con tu misericordia. Y permite que después de obrar en sus vidas tengan la capacidad y tengamos la capacidad de regresar con gratitud en nuestros labios. En el nombre de Jesús, amén.